todas las noticias de la Cámara de Diputados te la contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es El Análisis. Estamos en DTV, una jornada importante con muchas terminales políticas atravesando el Congreso de la Nación. Se espera para dentro de un ratito una conferencia de prensa de Juntos por el Cambio. Vamos a estar presentes y mientras tanto estamos con la agenda, estamos con la posibilidad de que se concrete la sesión del próximo 31. Comienzo saludando a mis compañeros. Primero el señor Marco Giorgetti. ¿Cómo le va, Giorgetti? ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes, Pato. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno. Sí, una jornada con densidad política, muchas repercusiones y una semana que empieza a terminar, que va a marcar una agenda importante de comisiones, pero también puede ser la previa a una sesión finalmente de la Cámara de Diputados que se viene anunciando hace varios días y estamos esperando que se termine de confirmar. Perfecto, y estamos con el señor Martín Bravo, que estábamos hablando recién. Bravo tiene en detalle un par de proyectos, pero bueno, ¿vos cómo ves esto, Bravo? ¿Cómo ves el tema de consenso fiscal, el tema de alcohol cero? ¿Te parece que llegan? ¿Hay negociaciones? ¿Lo que está pasando por fuera del Congreso puede complicar el tema? Cuenta todo Martín Bravo, a ver. Buenas tardes, Pato. Sí, así es, como decías, hay una fuerte discusión política que indudablemente atraviesa el Congreso, ¿no? Lo que decimos siempre, el Congreso es la caja de resonancia de la política. Bueno, con la conferencia de prensa, algunos proyectos, indudablemente la situación de Cristina Kirchner, ¿no? La situación procesal termina involucrándose en la discusión en el Congreso, pero el oficialismo y en general, ¿no? Los bloques, el oficialismo y también en parte la oposición, la agenda parlamentaria también tiene la necesidad de avanzar con proyectos, con alguna sesión. Hubo comisiones esta semana y el oficialismo está buscando ir hacia una sesión. Perfecto, le agradecemos a Martín porque vamos a ir al recinto. Estaba convocada una conferencia de prensa muy puntual por parte de Juntos por el Cambio. Vamos a estar con los primeros minutos evaluando la concurrencia, el pedido. Había una solicitud en principio de juicio político para con el presidente Alberto Fernández. Esto tiene, de hecho, un peso específico por el motivo de la convocatoria y por la solicitud. Después vamos a hablar acerca de la viabilidad que puede tener esto. Digamos que en lo que son los tiempos de la modernidad, desde el 83 hasta acá, no ha habido ningún juicio político a ningún presidente democrático, pero nos conectamos de esta manera y vemos qué pasa. A ver. Evolución no está presente solamente porque está en Córdoba, es decir, no tenía tiempo de llegar, y es de conocimiento público que después de las manifestaciones y declaraciones del señor presidente anoche, que son de público conocimiento, han provocado una enorme conmoción y una enorme preocupación por la situación institucional que vive el país y la gravedad de las manifestaciones que ha dicho. Entonces, es la primera vez que creo que estamos todos los presidentes del bloque frente a una medida de un pedido de juicio político que, por supuesto, todos sabemos que no se analiza a la luz de la cantidad de los números que exige la Constitución. Puede ser difícil alcanzarlo, pero lo que queremos hacer es ubicar en la máxima responsabilidad que establece la Constitución para un presidente de la Nación que no cumple con los requisitos de la Constitución y con la ley. Solucionando algunos problemas de audio que estábamos teniendo nosotros. Esta es, recordamos, la primera parte, el comienzo de lo que está aconteciendo con esta convocatoria
de Juntos por el Cambio de pedido de juicio político. Esto tiene que ver por sus manifestaciones, hablo de Alberto Fernández, ayer en torno a el fiscal Luciani, porque previamente había otro pedido también de juicio político que estaba motorizando el diputado Burjaile, Marcos, exactamente, ¿no? eso por, también por un comunicado, expresiones del presidente en relación a la causa vialidad. Estábamos viendo el estrado que está en la entrada de Pasos Perdidos, salón contiguo al recinto de la Cámara de Diputados, la imagen de los presidentes de bloque de Juntos por el Cambio. No está el bloque Evolución. Está Margarita Stolbizer, estaba ¿Y eso a qué obedece? Ricardo López Murphy y no está el bloque Evolución. Creo que Rodrigo de Loredo tenía agenda en... Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso, Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. ¿Qué haces? Nada, estoy calculando la temperatura que va a ser allá. ¿Y cómo? Y sí, acá dice que cada 1000 metros de altura la temperatura baja 6,5 grados. ¿Qué calculas? Que no traje suficiente abrigo. Ay, Dios. Este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Bueno, estamos con el señor Martín Bravo, estamos con Marco Giorgetti, habíamos tenido algún pequeño problema técnico con caída de tensión, pero estamos restableciendo la comunicación. Recordamos, estamos en paralelo con la conferencia de prensa que está dando Juntos por el Cambio, el bloque opositor. Estaba explicando Marcos que faltaba Evolución por problemas de agenda, no estaba presente el representante, el jefe de bloque cordobés. Bueno, en lo que tiene que ver, cuando podemos, nos vamos a volver a comunicar con el recinto. Mientras tanto, le pregunto, Bravo, ¿su tema cuál era por ahora? Vamos. Sí, uno de los temas que el oficialismo va a intentar llevar a la sesión la semana próxima es el de la prórroga de una serie de impuestos. Bueno, está viendo cómo se arma esa sesión, ¿no? El temario, tratando de armar un temario, como decíamos antes, más allá de toda esta agenda que tiene que ver con la situación judicial de Cristina Kirchner. Bueno, el Congreso tiene su actividad. Seguramente si hay una sesión, este tema se va a volver a colar. Pero los temas son la prórroga de impuestos, la ley de enfermería también, y desde el oficialismo también me comentaban que hay una posibilidad de sumar la ley del apoyo al desarrollo agroindustrial, pero en ese caso el proyecto no tiene dictamen, así que el oficialismo tendría que generar un consenso. En principio no es tan complicado, ahí la discusión pasa por otro lado, no pasa por las retenciones, pasa por la brecha cambiaria, no tanto por el proyecto en sí, ver si se puede sacar dictamen. Esta semana ya es difícil, la próxima, para también sumarlo a la sesión. Y después algunos otros temas no tan significativos, digamos, ¿no? Bueno, tenemos placas también en cualquier momento con el señor Marco Giorgetti en torno a temas para una posible sesión. Exactamente. Así que dale. Vamos a hacer justamente lo que estaba hablando Martín. ¿Qué cantidad de proyectos hay con dictamen que han avanzado esta semana y la semana pasada y que pueden llegar a ser parte de la sesión que ha anunciado incluso el presidente del bloque
oficialista en alguna que otra comisión de esta semana para el 31 de agosto de la semana que viene, antes de fin de mes. Ese era el objetivo que se había trazado el Frente de Todos. Y estos son los proyectos que están, que tienen posibilidad por el Estado parlamentario y por las intenciones del oficialismo. El primero es consenso fiscal. Consenso fiscal, ya lo seguimos porque me están señalando que podemos comunicarnos con el recinto. Está hablando Margarita Stolbizer, la escuchamos a ver. Buenas tardes. Cuando se expresa el primer magistrado, en todos los casos, uno espera que transmita serenidad, equilibrio, prudencia y sobre todo conciencia de ocupar un lugar que debe gobernar para todos los argentinos. En el extremo, yo diría, sabiduría. Ayer se pasaron todos los límites tolerables. Debo reconocer que en circunstancias anteriores se requirió mi firma para pedido de juicio político al presidente y no lo hice en circunstancias anteriores porque me parecía que había que extremar el cuidado para no causar esta conmoción institucional. Lo de ayer rebasó los límites. Lo de ayer rebasó los límites no solo porque infringe el marco de la división de poderes, sino también por la frivolidad con que se trató el tema del magnicidio del fiscal Nisman y por la liviandad con que se ha entendido este gravísimo hecho, este hecho que nos llena de oprobio. Tenemos a la vicepresidente, expresidente, en juicio por gravísimos hechos de corrupción. Eso no alegra a nadie. Pero como no alegra a nadie, todos debemos guardar el cuidado y el equilibrio de las formas. Se sobrepasaron todos los límites tolerables. Digamos que en materia política, que es parte del análisis al margen de todo lo judicial, me parece que lo que aconteció fue que ayer, y tras la exposición de Cristina Fernández, el oficialismo, a partir de sus cuestionamientos a la justicia, venía tratando de encarrilar. Habían llegado las adhesiones y el apoyo de presidentes como Andrés Manuel López Obrador, de Petro, estaba el Frente de Todos bastante unido. Me parece que estaban tratando de armar algo donde el planteo judicial era por qué la persecución hacia la vicepresidenta y no miran todo lo otro. Y no era un lugar cómodo ese en el cual estaba la oposición por el planteo del oficialismo. Pero ahora, claro, hay otra situación y hay mucha unidad en Juntos por el Cambio planteando esto, y la frase de Ricardo López Murphy, que lo de ayer, según su mirada, sobrepasó, dice, los límites tolerables. Bueno, estamos en ida y vuelta con la conferencia de prensa. Mientras tanto, el señor Giorgetti, que dice lo siguiente sobre la agenda. Primero te pregunto, Marco. Dime. Estamos a jueves. Sí. Digo, uno no puede decir hoy que hay sesión convocada para el 31 todavía, ¿no? No, hoy no hay ninguna convocatoria oficial a la sesión para la próxima semana, pero sí ha anunciado de manera informal el oficialismo las intenciones de la convocatoria. Ya desde hace varias semanas viene trazando informalmente en off la posibilidad de convocar para el 31. Lo explicitó el diputado, repito, Germán Martínez, titular de la bancada al Frente de Todos, en algún debate de comisión de la semana, anunciando las intenciones de que algún proyecto de esto que vamos a estar repasando sean cabeza del temario del día 31. Eso es lo que hay de información por el momento. Consulté hasta última hora, antes de salir al aire, si toda esta situación política de causa vialidad, aparición de Cristina,
toda esta tensión que ha sumado esta semana. Complicaba. Justicia complicaba el ánimo, porque recordemos que sería la primera sesión de Cecilia Moró como presidenta. Claro. Si todo este clima político complicaba la situación, cambiaba el panorama, y me dijeron que todo sigue igual. Está. Así que para la semana próxima... Todo sigue igual, pero no sigue igual, digo. Es como muy difícil poder encapsular una sesión el miércoles que viene al margen de todo esto. Usted, Bravo, que sigue en detalle todo lo que pasa con Juntos por el Cambio, para esta convocatoria, digo, me parece que se pusieron de acuerdo muy rápido, ¿no? Para esta conferencia de prensa, ¿no? Sí, de alguna manera unificó lo que dijo ayer Alberto Fernández. En principio, toda la saga, ¿no? La discusión con Cristina Kirchner en el centro de la escena, había hecho, recordemos que Juntos por el Cambio también venía con una interna con Carrió, bastante fuerte con Carrió. Eso, bueno, si Cristina Kirchner ordenó de alguna manera al frente de todos, ¿no? Con todos detrás, alineados detrás de la vicepresidenta, también en Juntos por el Cambio. Pero en el caso del Congreso había alguna diferencia, también unas discusiones, cuando el diputado radical Ricardo Burjaile presentó un pedido de juicio político, salieron a cruzarlo los propios radicales. Por ejemplo, Gerardo Morales dijo que eso no ayudaba, que había que tratar de calmar la discusión, pero bueno, ahora vemos que están la mayoría de los jefes de bloque, como decía Marco, salvo Evolución, están todos alineados ya con la postura de pedirle el juicio político, que más allá de que tiene dificultades para prosperar, bueno, es otro posicionamiento de la oposición, ¿no? Más duro. Y además corre el eje, porque la verdad que, bueno, Cristina había recibido mucho apoyo de 3 mandatarios internacionales, había unificado embajadores, también efectivamente. la centralidad de Cristina y el juicio, el cierre de los alegatos, había unificado también al frente de todos. Vemos en una semana que los dos principales bloques e interbloques del oficialismo y la oposición, que estaban con muchas internas durante el último año, se unificaron después de esta semana, cada uno internamente. Bueno, así que estamos entonces la sesión con la no está convocada, pero 31 todavía no está. No está convocado, pero sigue estando, digamos... Ahora, escuchamos una cosa, tampoco la podés llamar a la sesión, la podés convocar el martes, tenés que convocar pero normalmente sale el viernes. Normalmente mañana, claro. Las convocatorias terminan saliendo viernes a la tarde. Sí, porque además, ¿sabés qué pasa? Me parece que en el oficialismo, también está ver lo que pasa con la oposición, con algunos cuestionamientos a decisiones económicas del gobierno, me parece también, ¿no? Exactamente. Sí, a ver, dale. Y en ese paquete de leyes hay varias económicas que podemos mencionar. La primera, decíamos, consenso fiscal, que tiene dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que tuvo un rechazo de un sector de Juntos por el Cambio. Hay que ver si esto se modifica. Hoy estuve con Fernando Carabajal, el formoseño, él dice que apoya. Sí, exactamente. Porque ya apoyó Naidenov también en tenemos el Senado. Tenemos el antecedente del Senado que nos da un panorama de aquellos sectores de Juntos por el Cambio que pueden acompañar. La provincia de Corrientes, los diputados opositores de Corrientes, Jujuy. Apoyan los cordobeses. Además, apoyan los cordobeses, apoya Provincias Unidas. Con esas adhesiones no tiene un panorama complicado del Frente de Todos para sacar este consenso fiscal. Sería uno de los proyectos más importantes que pueden llegar a estar. Después está el tema de las prórrogas de los impuestos, que lo comentaba Martín, después va a estar detallando de qué se trata. Sí generó ahí una disputa política y discusiones, e incluso el dictamen del oficialismo salió con el apoyo de Sartori, el misionero, en la Comisión de Presupuesto, y un dictamen de minoría de Juntos por el Cambio. Es decir, a esa discusión podría llegar con una propuesta alternativa a la oposición. Ahí sí, se va a discutir voto a voto. Martín, ¿qué dictamen se termina de imponer? Te hago una consulta, Bravo, que tiene que ver con esto. A mí me decían algunos que el propio oficialismo, sabiendo que diputados es un escenario adverso, que bueno, que también barajan la posibilidad de que no todos los temas lleguen a diputados y que si hay que manejarse con decreto, se manejen con decreto debido al problema del número. En la oposición eso se sabe, se maneja. ¿Qué tenés sobre el tema? Sí, están en un momento, había como una situación de alerta, ¿no? Claro. Sobre todo desde la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, que con el objetivo de imprimirle más velocidad a la gestión, en un momento dijeron, bueno,
Vamos a ver lo que podamos, lo que pueda ir por el Congreso va a ir, y si no, bueno, a través de resoluciones o decretos. Por ahora él pidió una agenda, ¿no? Sergio Massa pidió una agenda, la anunció, que son algunos de estos proyectos que comentó Marcos, algunos que están en el Senado. Agroindustria no está eso, ¿no? Ahora lo repasamos en la siguiente placa. No tiene dictamen, por eso. Sí. Pero la intención del oficialismo es avanzar, y después el resto de los proyectos están en el Senado, ¿no? Ya tuvieron media sesión de diputados. Quedaba enfermería, lo que ya había mencionado la placa anterior, pero enfermería ahí no hay demasiados inconvenientes, ya tiene dictamen de todas las comisiones que tenía giro. Ese proyecto seguramente sea parte y pueda sumar un poco al acuerdo, al consenso para armar un temario. Y aquí empiezan a aparecer los proyectos que tienen comisión y que tienen alguna discusión, que podemos generar alguna duda. Primero, perdóname, Marco, te pregunto. Digo, si vos querés convocar una sesión ordinaria, conjunta... No, en este contexto ordinaria... Por eso... Claro. Ordinaria en este contexto. Bueno, por eso no, porque si vos convocás una sesión especial, vos te podés manejar con tu agenda cerrada, y listo. Ahora, digo, ¿cuál puede ser acá la zanahoria para la oposición con todos estos temas? ¿Le dan algo a la Bueno, el consenso fiscal a gobernadores de la oposición. Pero lo que pasa es que me explicaban hoy que el consenso fiscal falta, pero que ya se está instrumentando de hecho. Eso es lo que dijeron muchos senadores junto con el cambio en el Senado. Bueno, vamos a votar algo que ya está funcionando, de hecho. Exactamente, digamos. Por eso, ¿para qué oponerse a esto que ya está funcionando? Pero bueno, ahí hay interés de algún, pero digo, de algún no hay sector político de la oposición. Que la oposición puede decir, che, esto me interesa, digo, y participemos. Bueno, en la prórroga de impuestos hay algunos que son coparticipables también, y en ese sentido los gobernadores de la oposición también pueden estar interesados. Porque no en lo que ha quedado claro en el debate de comisión, que hay una diferencia muy importante en cuanto a bienes personales. Ahí hay una diferencia importante entre Juntos por el Cambio y Frente de Todos. Lo habíamos visto a fin de año pasado cuando se discutió el tema de alícuotas de bienes personales, pero en otros proyectos no aparecieron tantas diferencias. Y esas prórrogas, entiendo, no podrían salir por decreto porque son impuestos y corresponde al Congreso la sanción. Y son hasta 2027, que también uno puede decir, bueno, a partir de 2023 puede gobernar el Frente de Todos o Juntos por el Cambio. En ese sentido, más allá de los gobernadores, podemos decir que a todos les puede interesar también que estén esos impuestos. Exacto. Bueno, estamos. Esto es el análisis, son las 16:22. Tenemos un dato más, dale, a ver, vamos. La prórroga del Programa Nacional de Entrega de Armas tuvo dictamen esta semana de un proyecto del Poder Ejecutivo, la Comisión de Seguridad Interior que preside Ramiro Gutiérrez. Tuvo actividad, es una prórroga, una ley sancionada en 2006, promulgada en enero de 2007, que se viene prorrogando. Autorización de tropas al extranjero. Autorización de tropas al extranjero, tiene media sanción del Senado y debería también autorizar la Cámara de Diputados, así que tiene cierta urgencia esta Dijo sanción. De todas maneras la gente de la comisión que si esto no se hace en tiempo y forma, las tropas pueden salir y la convalidación es después, que tampoco es una cuestión, si querés, burocrática que se puede hacer a posteriori. Y por lo general no genera discusión, ¿no? No, había una cuestión, estuvimos tiene mucho contenido, son muchas actividades, es muy extenso el pedido de autorización, tiene muchas actividades. Lo que ha mandado el Ministerio de Defensa, había uno que autorizaba también entrenamiento que podía incluir a Rusia, a China. Eso generó algún debate en la comisión que fue saldado por las autoridades nacionales que trataron de aclarar la situación, y eso creo que no tendría hombre del PRO, así no tendría problema. Y ahí aparecían los dos proyectos que yo puse entre signo de pregunta, que no tienen dictamen. Agroindustria y alcohol cero. Pero se vienen tratando en comisión, y el oficialismo se ha trazado como objetivo tratar de llegar a esta sesión del 31 con dictamen. Agroindustria es uno que esta semana podría haber tenido comisión el jueves, que es algo que el oficialismo también planteó como escenario posible. Finalmente no sucedió. Hay que ver si logran negociar los últimos detalles. Yo no sé vimos si son los mucha últimos actividad, detalles, vimos mucha actividad del Ejecutivo con los sectores del campo esta semana. El tema es que está muy enganchado esto con el dólar soja que no funcionó. Ahora se ampliaron la cuotificación en torno al tema biodiesel. Porque lo que pasa que, el gobierno está claro y dice que no va a devaluar de ninguna manera. Y el campo, si el campo devalúa, para ellos, obviamente, ellos venden en dólares, así que es una instancia.
Y lo otro, bueno, el gobierno estaba como muy urgido por la liquidación de los productores agropecuarios, que siguen esperando. El que necesita que vendan es el gobierno, y el gobierno está ofreciendo cosas que me parece que están en el marco también de la propia ley de agrobioindustria, ¿no? Exactamente. Está tratándose en paralelo, en plenario, con presupuesto de Hacienda y con Industria. No tenemos convocatoria todavía para la semana que viene. Tendrá que aparecer... Bueno, agrobioindustria, entonces, si está hay difícil. sesión... Puede haber comisión el martes. Sí. Acuerdo entre los bloques. Claro, tiene que haber un acuerdo. Tiene que haber un acuerdo, sí o sí. Sos un tipo de fe. A ver, bueno. Y Alcohol Cero, que se viene trabajando en conjunto oficialismo y oposición. En la Comisión de Transporte la preside el radical Risotti, hombre de Gerardo Morales. Pero también tendrían que llamarse una conjunta porque se viene tratando en transporte y tiene más giros de comisión. Ahí hay un problema, yo no soy constitucionalista y creo que ustedes dos tampoco, pero ahí hay un problema, me explicaron, no sé si es exactamente así, que si uno sanciona esta ley de alcohol cero, regiría exclusivamente en las rutas nacionales. Sí. Porque después vos tenés cada jurisdicción municipal y provincial, entonces... Hay varias provincias que ya tienen, ¿eh? Claro. Algunas la implementan, pero otras no. Ya entonces, son varias, no son pocas. Claro, exactamente. Pero habría que ver, ¿no? Porque de pronto vos vas por una ruta nacional y rige el alcohol cero. Te metés en una ruta provincial y deja de regir. O... Al revés, acá se vota cierto consumo, ingresar en una provincia y es alcohol cero. Sí. Pero bueno, a mí me decían que esa cuestión de las jurisdicciones era un poco problemático de solucionar, ¿eh? Estaban viendo cómo lo solucionaban. Por algo es un debate que lleva tantos años aquí en la Cámara de Diputados. Yo lo que recuerdo es que incluso Florencio Randazzo, siendo ministro de Transporte, ya estaba impulsando este proyecto, no termina de salir. Esta semana escuchamos a las asociaciones de víctimas de accidente de tránsito y también escuchamos la otra parte, que son los productores de vinicultores de Mendoza y otros gastronómicos que son los que se oponen. Bueno, ahí no es tan... Lo que pasa es que además hay que ver dónde no es el 100% de los porque, a ver, digo, diputados lo que piensan. ¿de qué estamos hablando? ¿Del señor que conduce un camión y transporta carga? Y eso ya tienen alcohol cero. Claro, ya tienen alcohol cero. Porque el tema es que lo que me parece que no está terminantemente saldado es el tema del regreso a tu casa en una ciudad como Buenos Aires, que es particularmente grande, donde vos no tenés subterráneos, tenés poco colectivo, hay poco taxi, las aplicaciones son caras. Digo, es un tema y es grande, digo. Y apareció, por lo menos... Vos vivís en una ciudad de 1 millón de habitantes, medianamente no te queda toda la vuelta de tu casa, pero... Y todo el conurbano, ¿no? Además, si le agregás eso. Claro, no, yo estoy hablando del... Claro, somos 15... Claro, vos vivís en Bernal y te quedaste a comer acá en San Telmo, volver a tu casa sin el auto es un tema toda una familia. Un poco complicado, que no está resuelto ese tema. Y apareció una cuestión técnica esta semana en la discusión. Tuvimos un toxicólogo de un hospital de acá de la Ciudad de Buenos Aires, no recuerdo si fue el Fernández o otro hospital particular, un hombre de referencia en materia toxicológica, que dijo que describió todo lo que produce el alcohol a la hora de manejar. Eso fue muy claro, como para sentar una posición a favor de sancionar una ley de alcohol cero, y después al otro día, cuando vinieron los que están en contra, también desde un lugar técnico, alguien describió la imposibilidad de medir el cero total, porque hay muchas sustancias que no son alcohol y que tienen, que ahí habría que poner en la redacción algún y después punto medio, digamos, de que te puede aparecer alcohol y no y después hay otra cuestión que tenés que tener mucho personal controlando en las calles, porque si vos tenés la ley de alcohol cero y no tenés controles, bueno, se respeta poco y nada. ¿Cómo puede pasar ahora? Claro, en cambio... Ahora hay un límite de 0,5. En ciudades donde han tenido mucho problema con el consumo y han aplicado, ni siquiera en provincias, en ciudades que han aplicado el alcohol cero, la verdad que vos tenés durante mucho tiempo, la verdad, verdaderas patrullas controlando muchos lugares. También digamos que controlar una ciudad de 100.000 habitantes es un poco menos complejo que controlar el AMBA, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Hay provincias que tienen un control más efectivo desde la multa. Uno sabe que cuando va a Córdoba, si comete algún tipo si quebranta alguna normativa de tránsito, va a tener una multa onerosa, mucho más onerosa que en algunas otras provincias, digamos, mucho más que aquí en el AMBA.
y tiene más cuidado. Estas cosas también están presentes a la hora del tránsito. Y queda una última placa con los últimos proyectos. A ver. Compre Argentino, que tiene dictamen hace varios meses. En su momento, el Interbloque Federal había dicho que ya estaba casi cerrado el acuerdo con el Frente de Todos por el último de los cambios que liberaría los votos. Y después, dos cuestiones que estuvieron presentes esta semana. Creación de 3 universidades que tuvo dictamen. ¿Cómo está eso? ¿Ya tiene dictamen? Tuvo dictamen en presupuesto de Hacienda, tuvo mucho, y educación en un plenario. Lo celebró mucho el oficialismo. Fue un debate no tan sencillo para el Frente de Todos. No, porque hubo hincapié por parte de la oposición en restricciones a educación en esta última parte del año, ¿no? Sí, mucho, exactamente. Hay uno de esos proyectos que cobra el impulso es directo del actual ministro de Economía, Sergio Massa, y equidad laboral, que también tuvo avance, y ese es un tema que tuvo proyectos tanto del Frente de Todos como del Junto por el Cambio del PRO, de Silvio Lospenato. Era uno de los proyectos que se terminó de dictaminar en la Comisión de Diversidad y Mujeres. Vamos con Martín Tetaz a ver qué dice el diputado por Evolución, por favor. El Ejecutivo está pidiendo la renovación de una serie de impuestos que representan una tercera parte de la recaudación, número redondo, y no tiene un cálculo de cuál es el efecto económico que producen cada uno de esos impuestos sobre la economía, no tiene un cálculo sobre cuál es la incidencia de esos impuestos, o sea, quién efectivamente termina pagando cada uno de esos impuestos, y no tiene un cálculo sobre el nivel de cumplimiento / evasión de cada uno de esos impuestos. Entonces yo simplemente hice esas 3 preguntas. ¿Cuáles? Vienen a pedirnos que renovemos una serie de impuestos importantes, qué efecto producen esos impuestos en la economía, quién paga esos impuestos, digamos, cuestiones básicas que quedamos en la facultad en un curso introductorio de finanzas públicas. Me sorprendió que no tuvieran la menor idea, que no tuvieran esos datos, que no tuvieran ningún cálculo hecho. En algún momento la funcionaria me remitió a una página que tampoco tenía los datos esos, entonces me llamó la atención mucho, y para avanzar en el debate es muy difícil pedir una aprobación sin que exista un debate profundo sobre cada uno de esos impuestos. Sabemos que muchos de los impuestos están mal. Por ejemplo, el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios es un impuesto que genera muchas distorsiones, que impacta sobre el empleo, que impacta sobre la agregación de valor, sobre el nivel de desarrollo. Bueno, no está claro bien quién lo paga. Entonces, uno esperaba que el Ejecutivo viniera munido de un poco más de información sobre esos impuestos, y sorprendió mucho que no hubiera nada de eso. Vamos a votar en contra del dictamen de mayoría del gobierno y vamos a ir con un dictamen de minoría que supone una prórroga en líneas generales de los impuestos, pero con una reducción importante en el impuesto a los bienes personales, que volvería en nuestra propuesta a las alícuotas que tenía antes de las últimas manipulaciones que le hizo el kirchnerismo. Y pediríamos también que en el caso de débitos y créditos bancarios haya una posibilidad de aumentar el pago de cuenta de ganancias de ese impuesto, que usted sabe que está reducido a las pymes categoría 1 y 2, y nosotros queremos hacerlo un poco más grande, a la posibilidad que ese impuesto, la idea es que ese impuesto con el paso del tiempo vaya desapareciendo. Es un impuesto muy distorsivo. La manera de hacerlo sin afectar tanto la recaudación es que pueda ser tomado cuenta del impuesto a la ganancia. Y es una forma que tenemos que hacerla cada vez más amplia para que en algún momento podamos eliminar ese impuesto. Bueno, estamos con el señor Martín Bravo. ¿Con qué vamos, Bravo? Por favor, a ver, ahí estamos. Poder Ejecutivo. Sí, Pato, con uno de los proyectos que, como contaba Marcos, el oficialismo va a intentar aprobar la semana próxima en el recinto. Ayer tuvo dictamen de mayoría, Juntos por el Cambio fue con un dictamen de minoría. La firma del dictamen de mayoría, el Frente de Todos y el diputado Sartori de Misiones. Es un proyecto del Poder Ejecutivo, como vemos ahí en la placa. Lo firman Alberto Fernández, Juan Mansur y Silvina Batakis. Es de su, de su corto periodo al frente del Ministerio de Economía. Entró el 1 de agosto el proyecto a la Cámara, y lo que propone es un proyecto simple en su redacción. Propone la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027, los plazos establecidos en una serie de impuestos contemplados en la Ley 27432.
Esa ley, la 27432, fue sancionada en 2017 y prorrogó por 5 años estos impuestos. Bueno, ahora lo que hace el oficialismo es proponer otra prórroga de 5 años hasta 2027. Perdóname, ahí vi, vos no te vas a acordar porque eras muy chico, Bravo, pero ahí está la prórroga del impuesto al cheque, ¿no? Sí. Esto el cheque apareció con Cavallo, o sea, década del 90, y dijeron, bueno, es un tiempito, o sea que debe llevar, ponele 93, 2003, 30 años. 30 años. Sí, y otra cuestión que la verdad, que me llama un poco la atención, yo no sé cómo es el caso de Bravo o el tuyo, pero ahora, en verdad, se utiliza mucho menos el cheque por la transferencia y por el home banking. Pero yo no lo uso, sí. Claro. Pero el título del impuesto es a las transferencias de créditos y bancarios. Exacto, débitos y créditos. Pues débitos y créditos. Lo que pasa es que, claro, nosotros lo usamos menos, pero lo que me explican es que hay un mundo que tiene que ver con el mundo rural, de consignatarios de Hacienda. Sí, el mundo de la producción. Exactamente, el cheque, efectivamente. Sí, de hecho, Juntos por el Cambio es uno de los que los tributos que pide su eliminación o su baja para fomentar esas actividades, justamente. Bueno, pero el dato es que en 2017, digamos, estando en gobierno, lo prorrogaron. Claro, sí. 5 años más. Bueno, por eso la postura que tiene ahora Juntos por el Cambio, la que tuvo Luciano Laspina en la comisión, es decir, bueno, nosotros apoyamos esta prórroga de impuestos, más allá de algunas cuestiones puntuales, pero tampoco pueden decir algo que tal vez el año que viene nuevamente. Efectivamente, sí. Así es. Estos impuestos tienen vigencia en principio hasta el 31 de diciembre de este año, entonces lo que hace el oficialismo es buscar la otra prórroga de 5 años. Acá tenemos la lista, es el impuesto a las ganancias, a los bienes personales, al cheque, como decía Pato, a los cigarrillos, el de monotributo, impuesto a los pasajes al exterior, también es controvertido, y después un fondo para educación y promoción cooperativa. Ese la verdad que no sé cuándo se paga ese. Si lo he pagado no me he dado cuenta. Creo que es una asignación específica, ¿no? Algunos fondos, claro, van para ahí, para promover las cooperativas. Y ese es uno de los que criticó fuertemente Tetaz, ¿no? En el debate en comisión, me parece, junto con el de monotributo, que dicen que además tiene muy poca incidencia en la recaudación. Los otros impuestos uno los encuentra cotidianamente, tropieza con esos impuestos, pero el tema educativo la verdad que no sé. Sí, es uno de los que tienen asignaciones específicas que también son las que se prorrogan. Ahora lo vamos a ver en la próxima placa. Y hay algunos que tienen asignaciones específicas, por ejemplo, bienes personales y el de cigarrillos tiene asignación específica al ANSES. Bueno, hay algunos que tienen a esta promoción de cooperativas y lo que propone el proyecto, decíamos, es también prorrogar toda otra asignación específica de impuestos nacionales coparticipables, un anzuelo para las provincias, hasta la misma fecha, ¿no? 31 de diciembre de 2027. Vamos a repasar algunos conceptos que hizo la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, en la comisión. Argumentó que sin la prórroga de estos impuestos, la pérdida de la recaudación a nivel nacional sería de 32% del total. Esto es un estimativo, pero muy importante. Y también se refirió, claro, a las provincias, ¿no? Como para tener el acompañamiento de los legisladores que responden a los gobernadores. Solo en relación con ganancias se vería afectado un 13% de lo destinado a las provincias, a los distritos, así que en ese sentido va a haber un acompañamiento de este proyecto. Algo más de la posición de Juntos por el Cambio, que hablábamos recién. Lo que dijo el diputado Luciano Laspina, también habló Martín Tetaz, ¿no? En un momento se trenzó en una discusión con la subsecretaria, pero al final Luciano Laspina lo que dijo, el diputado del PRO por Santa Fe, es que la intención de Juntos por el Cambio es prorrogar la mayoría de los impuestos, pero con algunas correcciones. Apuntan principalmente a una baja en bienes personales, ¿no? El mínimo no imponible es de 6 millones, lo que se discutió en diciembre del año pasado. Y lo que decíamos, Juntos por el Cambio tiene la expectativa de gobernar en 2023, así que esta prórroga es para 2027, tendría por lo menos, prácticamente todo el próximo mandato, ¿no? Abarcarían todo el próximo mandato, hasta el 31 de diciembre del 2027, así que en ese sentido no debería tener problemas más allá de algunas discusiones, alguna negociación de algunas modificaciones que hay que ver si el oficialismo las acepta, ¿no? De acá a la próxima sesión. Hay que decir que los diputados de las provincias
acompañó Misiones, obviamente, que es un oficialismo provincial, interesado en esta cuestión de las asignaciones que son lo que se coparticipa de cada uno de estos impuestos, lo marcaba Martín, el 13% de lo recaudado. Sí. Y el diputado de Córdoba, que integra la Comisión de Presupuestos, no acompañó el dictamen del oficialismo, tampoco acompañó el rechazo, en principio. Ahí hay que ver, porque también a Córdoba le debe interesar esta cuestión. Una cuestión para ir ordenándonos, que tiene que ver con la conferencia de prensa donde estaban participando los integrantes de todos los subbloques de Juntos por el Cambio, pidiendo juicio político para el presidente. Digamos que había habido en la jornada previa otro pedido similar de Ricardo Bursaile, que como explicaba Martín Bravo, no había querido ser motorizado por radicales como Gerardo Morales. Y a todo eso, para explicar un poco el cuadro de situación, se agrega lo que pasó más temprano con este pedido de la coalición cívica también, ¿no? Que también pedían, junto con Waldo Wolf, pedían y planteaban una denuncia contra Alberto Fernández. Sí, presentaron una denuncia que cayó en un juzgado subrogado por Daniel Rafecas. Está. Eso. O sea que tenés 2 pedidos de juicio político y una denuncia. Una denuncia y la coalición justicia cívica que hizo la denuncia temprano y se sumó, ahí lo veíamos a López, porque antes había estado más Maximiliano Ferraro con el primer tema, ¿no? Sí. Este es el marco, hay una denuncia y un pedido de juicio político. Este es el marco de lo que está aconteciendo. Sí, López con lo que tiene que ver con el Congreso, ¿no? Claro. Es el jefe de bloque de la coalición cívica y ya desde ayer, después de las declaraciones de Alberto Fernández, Maximiliano Ferraro, que es el presidente de la coalición cívica, y algunos otros diputados, ¿no? Mariana Zubik, ya venían motorizando el tema, anunciando que iban a presentar la denuncia. Sí. ¿Qué cosa particular, cómo se van superponiendo como capas los hechos, ¿no? Porque vos hacías un resumen, y hace 4 o 5 días era un lío enorme Juntos por el Cambio por los señalamientos de Carrió, ¿no? Y bueno, y eso quedó, sí, que murió. también tiene, ¿no?, correlato en este Congreso, porque está vacante el lugar de la jefatura del interbloque de Juntos por el Cambio, que le correspondería al PRO por cantidad de integrantes, son 50 integrantes, el bloque, recordamos, los radicales se dividieron. Claro. Y ese lugar, el PRO propuso a Cristian Ritondo, que es uno de los apuntados por Elisa Carrió en todas las declaraciones, las denuncias que hizo hace un par de semanas. Ese lugar sigue vacante. Claro. Y eso genera una serie de problemas, de inconvenientes, tanto dentro de la coalición opositora como también para hablar, negociar con el oficialismo, que no haya un jefe. Son 10 bloques. Este pedido de juicio político lo firman los representantes de 10 bloques diferentes. Sí, exactamente. Lo tenemos a Federico Angelini, un hombre que fue el anfitrión de Mauricio Macri hace unos días en la provincia de Santa Fe. Acuérdense esa foto donde bajaba Macri y lo hacía acompañado por Martín Palermo. Y dicen, ¿qué hace Palermo? Ya empezó el delirio de que Palermo iba a ser candidato. Tenía que ver con una visita de la FIFA. Hay un vínculo de Macri con la FIFA, por eso llegó en el mismo avión Palermo con Macri. Tiene un cargo en la FIFA, en la Fundación FIFA. Exactamente. Pero bueno, ahí el anfitrión era el diputado Angelini, que dice lo siguiente, a ver. No estoy de acuerdo, no es la solución a los problemas de educación crear más universidades que terminan siendo lugares donde los intendentes o concejales, luego de que dejan de serlo, los intendentes que la promovieron terminan acomodándose en esas universidades. No, la verdad es que estamos muy mal en materia educativa, muy mal en materia educativa. Crear más universidades no es un puente de movilidad social. Lo que hay que hacer es ser mucho más eficiente en la universidad para que convoque a cada vez más gente. Hoy, no quiero equivocarme en el número, pero de las últimas 16 universidades que se crearon, 12 se crearon en la provincia de Buenos Aires. Y eso no está dando mejor o educación de más calidad. ¿En serio vamos a creer que hoy que una persona acceda a la universidad va a ser porque tenga la universidad en su ciudad? A ver, ¿cómo creció la Argentina durante décadas sin la universidad a la vuelta de tu casa? Insisto, aparte, una de las universidades estaba en el proyecto de ley, estaba creado ya con las carreras incorporadas. O sea, si mañana querés cambiar una carrera con lo dinámico que es el mundo del desarrollo, de la tecnología, de la educación,
tenemos que cambiar un proyecto de ley, estaba mal presentado ese proyecto. La verdad es que, insisto, hay mucha improvisación y yo quería dejar esto claro, no es un problema de un gobierno. Si no, viste, siempre entra la grieta en este sentido. Es un problema de hace mucho tiempo en la Argentina y que, insisto, los mayores responsables pasan a ser las provincias. Bueno, ahí está el diputado Angelini, hombre del PRO de la provincia de Santa Fe. Y estamos con un hombre del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, con Miguel Basse. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Bien, gracias. Gracias por estar. Diputado, nosotros estuvimos en la cobertura de la conferencia que daban todos los subbloques de Juntos por el Cambio, planteando el pedido de juicio político para con el presidente. Había estado hablando López Murphy, la vimos a Margarita Stolbizer, tuvimos algún problema técnico. Pero bueno, ¿cómo queda planteado? ¿Pedido de juicio político y qué más, diputado? ¿O ese es el título principal? No, en realidad queda planteado un pedido de juicio político que obviamente tendrá el trámite legislativo que corresponde. Nada más que eso, nosotros no estamos buscando hacer de esto un escándalo, pero yo debo decir esto, lo que yo pienso, que lamentablemente el presidente de la Nación con sus declaraciones nos obligó a esta situación. Obviamente que ninguno de nosotros hubiera querido estar en esta situación. Nos parece que un pedido de juicio político es una decisión importante, trascendente, pero porque las declaraciones del presidente de la República, la verdad es que desde el punto de vista institucional son graves. Cuando el presidente de la República habla, lo hace siempre en función de justamente el poder, el cargo que tiene, en función de su presidencia. Y me parece a mí que algunas de las declaraciones que hizo justamente tienen una gravedad institucional. Yo lamento que el presidente se haya expresado de esta manera. Recién contábamos, diputado, que de alguna manera todo este episodio, toda esta discusión en torno a Cristina Kirchner unificó tanto las posiciones en el oficialismo como en Juntos por el Cambio, ¿no? Ayer en la reunión de la mesa salieron hoy este pedido de juicio político, tenemos entendido que lo firmaron los 10 representantes de los bloques de Juntos por el Cambio. ¿Cómo está la situación? Y también comentábamos lo del interbloque, ¿no? Que más allá de esta unificación de la postura, esa silla sigue vacante, ¿no? Sí, sí. En realidad lo del interbloque sigue vacante, es una decisión que tomamos en el momento que se conformaron los nuevos bloques, que se incorporaron los nuevos integrantes, los diputados nuevos, digamos. Hay un funcionamiento bastante aceitado en el sentido de que es cierto que se discuten muchos determinados temas dentro del interbloque, pero porque justamente hay que compatibilizar muchas veces intereses de las provincias, intereses de distintos sectores. No es fácil a veces encontrar posiciones comunes, pero lo hemos logrado a partir de un trabajo, de un diálogo intenso entre los distintos bloques que conformamos el interbloque, y tenemos una suerte de conducción colegiada que ejercen en definitiva los presidentes de los bloques. Así que en eso estamos bien. Nosotros como Juntos por el Cambio en general estamos bien, sabemos que tenemos una responsabilidad. Nuestra principal responsabilidad es ser muy serios como oposición en el Congreso de la Nación, tener una actitud responsable, sobre todo en las cuestiones que se vinculan con la situación económica, con la situación social, con todo aquello que puede tener un costo importante para la gente, en definitiva, y por supuesto ser también muy responsable desde el punto de vista en las cuestiones institucionales, en las cuestiones vinculadas con la justicia, y después desde el espacio político tenemos que asumir la responsabilidad de ofrecerle al conjunto de la sociedad una alternativa distinta al Frente de Todos, ¿no? Y ofrecer una propuesta política, económica y social que justamente le ofrezca al conjunto del pueblo argentino una posibilidad distinta. Después la gente decide quién gobierna, ¿no? Y diputado, lo conversábamos también en esta hora que estuvimos hablando de lo que pasaba en Pasos Perdidos, pero también en todo lo que pasó esta semana.
que tuvo mucha intensidad desde lo político. ¿Complica el escenario que se está viviendo la posibilidad de avanzar con una sesión que se viene anunciando hace un par de semanas? Vienen trabajando en las comisiones para juntar proyectos con dictámenes para llegar antes de fin de mes a una sesión. ¿Se complica o se mantiene todo igual por ahora? No, yo creo que no debería complicar, yo creo que tenemos que avanzar, creo que hay temas importantes que discutir. De hecho, hay varios proyectos en los que se ha trabajado mucho en las distintas comisiones y se pueden tratar en la sesión del 31. A mí me parece que hay que avanzar en esa dirección porque, como digo, son varios proyectos en los que se ha trabajado bastante, en algunos se ha logrado acuerdos, en otros hay dictámenes distintos, un dictamen en general del Frente de Todos y otro dictamen de Juntos por el Cambio, pero en todos los casos hay, así como hay distintos dictámenes, porque hay particularidades, detalles, en casi todos los temas que vamos a tratar hay un común denominador que es justamente impulsar el contenido principal de cada una de las propuestas, ¿no? Por ejemplo, para explicar lo que estoy diciendo, en el tema de enfermería, nosotros tenemos ahí distintas posiciones. Ahora, todos estamos de acuerdo en que tiene que existir un incentivo para el estudio de enfermería que tiene que darse a partir de las becas. En eso estamos todos de acuerdo. Después hay una discusión si eso tiene que ser administrado a través del Ministerio de Educación o a través del Ministerio de Salud, y allí la diferencia en los dictámenes. Pero estamos todos de acuerdo en la cuestión principal, ¿no? Miguel, usted es abogado, ¿no? Miro la cámara, pero la pregunta es para usted. ¿No es abogado? No, no. Ah, está. Bueno, mejor entonces. Mejor porque se está planteando la posibilidad de otra vez volver con los juicios por jurados. No, mi pregunta es en torno al funcionamiento de la justicia, por lo menos en lo que se conoce y lo que nosotros hemos visto en estos 40 años. Yo la verdad no creo que haya buenos y malos, ¿eh? No es que hay gente que es muy respetuosa de la justicia y otros que no. Pero lo que sí veo es que desde ningún partido político me parece que se bancan de verdad la independencia y la imparcialidad de la justicia. Y cuando les toca estar, todos terminan tratando de poner gente que sea del palo, conocida o amiga. Eso, digo, ¿cómo cree que se puede resolver? Y si hay que resolverlo... Sí, hay que resolverlo, categóricamente. Bueno. Hay que resolverlo, categóricamente. Yo sé que es así. Yo sé que desde el poder muchas veces se intenta de alguna manera tener cierta nunca pones al adversario, no lo pones nunca, ¿no? Claro, sí. pero la verdad es que me parece que si nosotros realmente queremos un país que crezca, se desarrolle, que recupere un funcionamiento adecuado de las instituciones y que ese funcionamiento adecuado de las instituciones sirva para un mejor nivel de vida para el conjunto de los argentinos, tenemos que garantizar la más absoluta independencia del Poder Judicial respecto del Poder Político. Yo creo que nosotros en eso tenemos que volver a tiempos en los que, nosotros podemos exhibir, por ejemplo, gestiones como la de Ilia, alguien podrá decirme, puede ser. No, están yendo muchas décadas para atrás. No, porque además uno tiene un seguimiento, perdóneme, tiene un seguimiento de lo que pasa con los 12 juzgados federales. Claro. Yo cuando hablo de lo que uno ve y conoce, ¿no? Pero la verdad que a lo mejor hay funcionamientos que son mejores en las provincias. No, yo tendría creo que mis dudas porque el Poder Judicial está muy enquistado, muy conservador, muy elitista, pero yo me refiero a esto, ¿no? Lo que uno ve. Sí, yo creo que hay que trabajar en esa dirección, que todos deberíamos asumir el compromiso de trabajar en esa dirección para tratar de garantizar la más absoluta independencia de la justicia, porque en definitiva es la única manera de tener justicia en serio. Y además creo también que tenemos que trabajar en el sentido de que la justicia tenga un funcionamiento mucho más dinámico, porque acá a mí me parece que hay dos partes. Por un lado, el tema de lo que se vincula con los hechos de corrupción, con el poder político, pero por otro lado está la justicia que debe brindar un servicio a la gente todos los días. Y la verdad es que la gente todos los días se encuentra con muchos impedimentos para que funcione la justicia. Y en eso hay que tratar de avanzar rápidamente. Y además estaban siempre históricos penalistas que decían que uno entra en una cárcel y el biotipo siempre es el mismo, ¿no? Jóvenes, morochos y pobres los que están adentro, Sí, ¿no? Claro. Yo creo que eso también tiene muchísimo que ver con la realidad social que tenemos.
Y ahí creo que tenemos que trabajar muchísimo, pero muchísimo en el tema de educación. Y sí. A mí me parece que rápidamente nosotros tenemos que... Lamentablemente el proceso educativo en la Argentina no cumple con el objetivo de, digamos, ir limando o eliminando las diferencias de origen. No, claro. Y ahí me parece que nosotros tenemos que garantizar, por ejemplo, doble escolaridad rápidamente, sobre todo en el Gran Buenos Aires, en los sectores más vulnerables. Porque los chicos de los sectores más vulnerables realmente, lamentablemente, crecen mucho en la calle y expuestos a problemas realmente graves. Entonces, por eso digo, hay que trabajar muchísimo en esa dirección, ¿no? Diputado, recién decía que todos tienen que comprometerse, ¿no?, como para mejorar esta situación. Ahora, en los hechos es muy difícil, ¿no? Por lo menos ahora está trabado el escenario en el Congreso, los proyectos que tienen que ver con la justicia del oficialismo no avanzaron acá en la Cámara de Diputados. Tampoco uno supone los proyectos de Juntos por el Cambio, con esta situación así tan trabada. Pasó con el Consejo de la Magistratura, ¿no?, que terminó quedando la composición anterior porque ninguno de los dos pudo avanzar. ¿Cómo ve este escenario? ¿Cree que puede haber, tenemos que irnos al próximo recambio para ver si eso puede cambiar, aunque el escenario pareciera que va a seguir confrontativo, ¿no? ¿O cómo? Sí, lo que pasa es que lamentablemente tenemos miradas distintas, ¿sí? Tenemos miradas distintas respecto de... obviamente nosotros no coincidimos con la reforma propuesta por el oficialismo. Allí nosotros tenemos diferencias importantes. Y la verdad es que sí, que efectivamente a mí me parece que, bueno, que tenemos que darnos un debate rápidamente en esta dirección. Y hay que ir, ojalá pudiéramos avanzar antes que termine la gestión de la actual Cámara de Diputados o de la actual Cámara de Senadores. Pero bueno, me da la impresión de que esto también va a ser parte incluso del debate electoral, de manera tal de que se refleje esto en la composición de las próximas cámaras, ¿no? Diputado, entre los proyectos que usted mencionó que están de acuerdo en el fondo para ir a una sesión, ¿está también el de agroindustria, que se trabajó esta semana y que... Se está trabajando mucho ahí en la comisión de industria. Sí, de agricultura. Sí, y ahí, bueno, están trabajando mucho entre los diputados de las distintas comisiones, de los distintos bloques, mejor dicho, que integran esas comisiones. Me parece que en términos generales también ahí el objetivo del proyecto es bueno, es muy bueno. Nosotros deberíamos desarrollar mucho la agroindustria, eso puede ser un beneficio no solo para el sector, sino para el país. Realmente es importante, nosotros ahí tenemos una fortaleza como país, así que en la medida en que seamos capaces de potenciarlo, va a venir bien. Así que es muy posible que sí, todavía no estaba terminado. Yo, por ejemplo, puedo decirles que es muy probable que el 31 se trate, así como dije, de enfermería, que se trate, por ejemplo, la prórroga de los impuestos, que también es una necesidad importante, pero el de agroindustria no estoy en condiciones de afirmar que se trate el 31. Diputado, tenemos que ir terminando, pero le pregunto para ubicarnos, porque acá estamos todos muy mal informados. Usted en la interna radical, digo, ¿está con base, con Morales? ¿Qué con interna base. radical? Bueno, tiene razón. Con base está, ¿no? Con base está. Con base digo, suelo estar. Con Manes, ¿cómo es ese tema? Porque después tengo otra pregunta. A ver, bueno. ¿Usted está con Manes o no? Sí, a ver. No hay un enfrentamiento. La verdad es que no hay un enfrentamiento entre Manes y Morales. Hay dos candidatos, uno es Manes y el otro es Morales, que están trabajando los dos con aspiraciones de ser candidatos a presidente del radicalismo y de Juntos por el Cambio. Claro. Entonces, los dos trabajan, recorren el país, conversan con gente, con sectores, tratan de instalarse de la mejor manera posible. Con toda seguridad lo que va a pasar es que no va a haber una competencia entre esos dos candidatos. En definitiva, quien esté mejor posicionado cuando llegue el momento de definir un candidato al radicalismo... Qué buen trabajo ser encuestador el año que viene, te digo. Sí, en ese recorrer el país en el que andan los dos referentes del radicalismo, usted es un hombre muy cercano a Mario Negri, el Manes y Lustó también tuvieron encuentros con el gobernador de Córdoba. Schiaretti, sí. ¿Cómo hace ruido internamente en el radicalismo ese tipo de encuentros? A ver, no sé si hace tanto ruido en el radicalismo. A lo mejor hace más ruido en el radicalismo de la provincia de Córdoba, naturalmente. Ahora, también hay que comprender
cuál es el objetivo de esos encuentros. Digamos, el objetivo de esos encuentros es de alguna manera también mostrar desde el radicalismo, incluso nos parece bien que lo haga Todos Juntos por el Cambio, un criterio de amplitud, un mensaje digamos, de amplitud en el sentido de decirle a otros partidos políticos que nosotros estamos dispuestos a conversar con otros sectores para ir construyendo una propuesta común. Esto no significa de ninguna manera un compromiso electoral, pero está bien que se dialogue entre distintos partidos políticos. Y una pregunta, porque una vez hablaba con Finocchiaro acá y el hombre del PRO me decía, no sé si está en el grupo más halcón, pero Finocchiaro me decía, nosotros con el oficialismo tenemos hasta diferencias morales, no queremos hablar nada. Y Macri es el que dice que si vuelve va a ser lo mismo pero más rápido, pero Larreta dice que hay que buscar consensos del 70-80% porque si no esas leyes donde ganás 50 más 1 no duran nada. En lo personal base, ¿qué cree que hay que hacer? ¿Hay que trabajar mayorías más importantes o con el 50% te alcanza? Sí. Por supuesto que en el país siempre pueden existir diferencias morales de unos con otros, pero eso no, a ver, lo que no puede pasar es que el país esté partido entre dos posiciones extremas y en el que, en definitiva, uno gane por poco al otro y haya diferencias profundas. Nosotros tenemos que empezar a definir políticas de Estado. Sí, claro. Y para definir políticas de Estado hay que buscar acuerdos. En la medida en que no seamos capaces de ir construyendo acuerdos y podamos avanzar en posiciones comunes, va a ser muy difícil sacar a la Argentina de la situación en la que estamos. Muy bien. ¿Alguna consulta más? No. ¿Tiene una, Bravo, o no? Me quedó una con lo que decía recién, dentro de y lo de buscar acuerdos, ¿no?, de política de Estado. Dentro de Juntos por el Cambio, ¿cree, diputado, que va a ser posible, por esto que decía Pato, de que hay un sector del PRO que dice, bueno, tenemos que encarar reformas alejadas del gradualismo anterior, sino reformas profundas? Otro sector y el radicalismo tiene otra mirada en cuanto a la presencia del Estado, por ejemplo. ¿Cómo ve ese tema? No, a ver, hay que encarar reformas profundas, eso está claro, hay que encarar reformas profundas. Ahora, eso desde nuestro punto de vista no puede significar debilitar al Estado. El Estado tiene que ser un Estado inteligente, dinámico, capaz, eficiente, y tiene que garantizar, por ejemplo, la calidad de la educación, la administración de justicia, la calidad de la salud. Entonces, la verdad, nosotros tenemos que apuntar a exportar mucho más en la Argentina, y desde ese punto de vista yo coincido con que hay que tratar de poner en marcha reformas profundas que incluso tienen que ver con un replanteo de la presión tributaria en la Argentina y estas cosas. Pero digo, las diferencias tienen que partir justamente, en todo caso, de posiciones comunes, tienen que partir de posiciones políticas o económicas, pero todo tiene que estar orientado al crecimiento y al desarrollo de la Argentina. Lo que no nos puede pasar es que las diferencias partan de posicionamientos políticos anteriores, digamos. La discusión tiene que ser sobre la base de las ideas respecto a las medidas a tomar, ¿no? Miguel Basse, radical, provincia de Buenos Aires. Diputado, muchas gracias. No, gracias a buenas ustedes. tardes. Nosotros estamos en el análisis, estamos con el señor Giorgetti, estamos con el señor Bravo. La pausa y ya venimos. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. Descubrí lugares nuevos. Explorá lo inexplorado. Sentí la fuerza de la naturaleza. Entrá a larutanatural.gov.ar. Inspirate, elegí, planificá. La naturaleza te espera. Argentina te espera. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Vacuna antigripal anual 2022. Si formás parte de los grupos de riesgo, personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con inmunocompromiso o enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, diabetes. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país. Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Todas las noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. La tasa de empleo de mujeres alcanzó el 46,4%, la más alta desde 2003. Avanzar con igualdad. Primero la gente. Argentina Presidencia. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Si usaste estos juguetes, si entendés estas imágenes, o si en tu casa había una así, podría ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Siempre es mejor saber. Si naciste entre 1975 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Argentina te busca. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Pusimos un satélite en órbita y estamos construyendo otros 2 para estar más conectados y conocer mejor toda la potencia productiva de nuestro país. Avanzar con soberanía. Primero la gente. Argentina Presidencia.
¿Cómo les va? La segunda parte de esto es el análisis de DTV. Estamos con el señor Martín Bravo, estamos con Marco Giorgetti y estamos saludando a un diputado de la provincia de Santiago del Estero, al diputado Ricardo Daives. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas tardes. Bueno, ahí estamos. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿eh? Bien. Muy lindo día aquí en Santiago. ¿En Santiago del Estero? Bueno. Sí. Está. Bueno. Diputado, lo llamamos por esto, porque los otros días en la Comisión de Defensa se planteó un debate muy interesante en términos de revisionismo histórico sobre lo que pasaba con los héroes nacionales. El tema era un tema casi administrativo, porque tenía que convalidar la Comisión de Defensa un proyecto que ya está votado en el Senado, designando como héroes nacionales a dos patriotas del siglo XIX. Uno era Pancho Ramírez, ¿no? Y el otro era un prócer tucumano, que en este momento se me está escapando el apellido. Bernabé Arauz. Bernabé Arauz. Está, Bernabé Arauz. Entonces, bueno, parecía que era un trámite administrativo, pero apareció Santiago del Estero, apareció el diputado que está hablando con nosotros y dijo, miren, yo no tengo problemas con designar en esa condición a Bernabé Arauz, pero contó una historia conocida en Santiago del Estero, conocida en el norte, y que comúnmente me parece que uno tiene menos data, que es que Santiago del Estero integraba junto con Catamarca lo que era el protectorado de Tucumán, y ahí había una pelea por la independencia de los santiagueños, donde hubo duros enfrentamientos con Arauz. Arauz está cuestionado en Santiago del Estero por fusilamientos, una cuestión que ahora nos puede horrorizar, pero que era medianamente común en plenas guerras civiles a partir de el 1830, 1840. Y entonces dijo, me parece que si hay que honrar a Bernabé Arauz, también hay que honrar a patriotas santiagueños como el general Ibarra y uno más. Bueno, a ver, ¿qué pasó finalmente y por qué cree que se da esto de que, bueno, viene la entronización de Arauz y se olvidan de próceres santiagueños como Ibarra? Que la verdad parece un debate muy planteado en el siglo XXI del siglo XIX, pero que rescató el diputado. Lo escuchamos, a ver. Bueno, me pareció muy interesante que ustedes retomaran un tema de esta naturaleza. No son meramente hechos de la historia, son hechos de nuestra conformación como nación. Por lo tanto, esto tiene mayor valor en ese aspecto. Como bien dijo usted, yo no planteé en ningún momento ninguna objeción con respecto a lo que era el proyecto que venía del Senado. Sí. Que no debería haber sido tampoco un mero trámite, ¿no? Claro. Debería haber sido un trámite, por lo menos con una cierta dosis de argumentación de parte de quienes estaban de acuerdo con el tema y poderlo manifestar. De todos modos, creo que eso se produjo a partir de que yo planteé que era necesario, si bien es cierto, Tucumán consideraba que su héroe o uno de sus héroes estaba para ser nominado a partir de una ley, que también tenía que equipararse conjuntamente con los dos héroes santiagueños que fueron muy importantes para la autonomía de nuestro país y de nuestra provincia. Sí. Mire, cuando uno habla de federalismo, tiene una serie de circunstancias, de referencias. Si nosotros hablamos de federalismo de aquella época, ¿cómo la podemos hablar de hoy? En aquella época había marcado tres corrientes muy importantes. El federalismo, que era de Buenos Aires, que estaba al lado del puerto, por lo tanto tenía sus beneficios y estaba
más relacionado con los hacendados que otra cosa. Era el federalismo de Rosas. Era el federalismo, en definitiva. Era el federalismo de Rosas. Lo mismo pasaba con, exactamente, sí. Lo mismo pasaba con la del litoral. El litoral tenía su particularidad porque tenía los ríos navegables. Claro. El norte tenía otras características, pero especialmente en esa época tenía una característica muy particular. Por un lado, el librecambismo que había a partir del puerto de Buenos Aires, que generaba una serie de circunstancias que eran contraproducentes para la economía del norte, pero por el otro lado, porque en donde se desarrollaba todo el tema de las guerras que eran independentistas en ese momento, era justamente el norte. Sí. Y entonces el norte no podía comercializar con el Alto Perú, que era lo que en definitiva lo beneficiaba económicamente, y así iban languideciendo las industrias locales. Por ejemplo, cuando hay una referencia muy importante que tiene un historiador por ahí que hay que tenerla en cuenta. Buenos Aires se formó a partir de un barranco, y yo no quiero ser peyorativo con esto, por favor, lo que me interesa es simplemente un dato quizás interesante para tenerlo en cuenta. Se formó a través de ese barranco y había un sector al que se le denominaba la pandilla del barranco, o los burgueses del mesón, porque eran los que sabían cómo burlar las normas impositivas para que no graben a las manufacturas que venían de Gran Bretaña, de Inglaterra, para competir con las del interior. Eso también pareciera una mera anécdota, pero es algo muy significativo porque es importante para el desarrollo de lo que en aquel momento las provincias de lo que hoy es la Argentina. O sea que nacimos de la mano del contrabando. Le pasaba todo. Nacimos, pero Santiago del Estero, claro. ¿Cómo? No, que nacimos a la par del contrabando. Exactamente. Claro. Entonces, paralelamente a eso, lógicamente en el norte era el lugar a donde se generaban todas las batallas, y se desangraba el norte mientras el centro o el puerto opulento seguía recaudando a través de la aduana y del mismo puerto. Entonces había una diferencia, una asimetría muy fuerte, que es la misma que están hoy defendiendo y luchando para que se rompan esas asimetrías los gobernadores del norte, que estaban justamente reunidos ese día en Jujuy, tratando de generar o de mejorar o de aumentar las agendas que tienen cada uno de ellos, y en particular estos gobernadores con el propósito de traer mayores inversiones a nuestras provincias, de modo tal que puedan mejorar su estándar de vida, su calidad de vida, el desarrollo de nuestras provincias. Entonces eso es lo importante. Nosotros no es que estemos haciendo un revisionismo caprichoso, ni un revisionismo de una época que ya pasó y que nunca más va a volver. Estamos todavía en esa instancia. Ahora, perdóneme. En la que la lucha contra el centralismo sigue siendo, con otras características, por supuesto, siguen siendo muy cruentas en algunos casos, y lógicamente cuesta mucho porque las que padecen las consecuencias son justamente las provincias del norte argentino. Está. Ahora, perdóneme una pregunta histórica. Yo tengo muy presente las batallas post-53, 1853, donde de un lado estaba Sarmiento y estaba, Mitre también, era el sector unitario ganador, después de que Urquiza volvió a Entre Ríos, y donde lo que uno tenía era básicamente peleas contra federalistas como el Chacho Peñalosa y Felipe Varela. Digo, los tengo como los nombres más significativos. ¿Cómo jugaban ahí Araoz y Barra? ¿De qué lado estaban o ya habían fallecido? Ya estamos hablando de la década del 1810 al 1820 aproximadamente. Está, claro. Estamos bastante tiempo atrás, a donde en esa época Santiago, ¿qué tiene? Lo que le quería decir, el federalismo se formaba, pero si no es un verdadero federalismo, si no hay provincias autónomas. Y no. Por lo tanto, esta era la lucha que tenían nuestros
próceres santiagueños, cada uno con sus características. Ellos también tenían sus diferencias, por supuesto, y tenían las diferencias con el resto con algunos otros próceres de la independencia de nuestro país. Lógicamente, esto generó que hubiera una importante rebelión de parte de Santiago del Estero con Juan Borges, y de esa forma se trató de generar la posibilidad de la autonomía de Santiago del Estero. Esto pasó en dos oportunidades, la rebelión fueron sofocadas y por supuesto termina con el fusilamiento de Borges, que posteriormente retoma ese hecho. Lo voy a hacer sintético para no... retoma ese ideal con otras características con Felipe Ibarra. Se logra la batalla, el pacto de Vinará, y de ahí, a partir del pacto de Vinará, se llega a la autonomía de Santiago del Estero, y si bien es cierto, no había una paz total, generó la posibilidad de que las provincias fueran autónomas de lo que significaba la gobernación de Tucumán. Posteriormente siguió Catamarca, poco tiempo más. Pero lo que importante que tiene esto, que terminamos aquí en este breve periodo, y muy sintético y muy superficial, que ese pacto de Vinará es el tercer pacto persistente que tiene la Constitución de la Nación. O sea que no son datos menores, son datos que hacen a la conformación de nuestras instituciones también. Muy bien. El tercer pacto es justamente el pacto de Vinará, que se firmó a raíz de esta contienda entre tucumanos y santiagueños. Bueno, tenemos que terminar la clase de historia. Esto es lo importante. Hoy seguimos diciendo, tenemos la agenda de los gobernadores del norte, es muy importante porque también la idea más importante es romper las asimetrías que hay con el centralismo porteño. Y lógicamente esto significa también una impronta muy, muy especial, muy particular, muy importante, que hace que las provincias también traten de desarrollarse, mejorar su calidad de vida, mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes, en este caso los santiagueños. Ahora le pregunto, perdóneme, ¿es un tema del centralismo porteño o es también un tema de la riqueza natural de cada una de las provincias? Porque obviamente que el centralismo porteño... Santiago del Estero es la sexta provincia, es la sexta provincia en exportaciones en la Argentina. Mira vos. Sin embargo, recibe más capital federal que Santiago del Estero en los repartos. No sabía que era la sexta. Quinto es Santa Cruz. ¿Y qué es lo que exportan? Hay una serie como siempre tenemos manufacturas y también hay la industria cabritera en Santiago del Estero es muy importante también. Mira vos. ¿Qué tal? Diputado Martín Bravo lo saluda. El norte, el noroeste, Santiago del Estero tiene la mayor cantidad de ganado en todo el noroeste argentino. Mira vos. Por ejemplo. Sí. Lo llevo al escenario de la Cámara. La semana próxima el oficialismo va a intentar sesionar con algunos temas como la ley de enfermería, el consenso fiscal y la prórroga de impuestos. ¿Cómo ve el escenario? ¿Cómo cree que puede incidir esta discusión que se desató en torno a Cristina Kirchner? Hoy la oposición presentó un pedido de juicio político al presidente. ¿Cómo ve el escenario y la actividad en la Cámara en los próximos días y la semana próxima con la sesión? Mire, de la misma forma que lo está preguntando usted, que como una cierta dosis de desilusión, porque uno pretende de que uno vaya a la Cámara a discutir y a decir todo lo que, o a hacer todo lo que decía la propaganda o la publicidad, perdón, que precedió a esta nota, que vayamos a debatir ideas, debatir propuestas, debatir leyes que sirvan para el desarrollo de nuestras regiones, de nuestras provincias, de nuestro país. Y, lógicamente, la ciudadanía ve azorada esta forma de trabajar que tenemos nosotros en estos tiempos, que lógicamente no ayuda nada al bienestar de ellos. Nosotros no hemos pensado y en ningún momento ni siquiera se pregunta
qué pensará el pueblo de esta forma, no algunos sectores, que es importante. Creo que la situación se profundiza en lo que se ha denominado, no sé de qué forma o de dónde salió, el tema de la grieta. Nosotros creemos que son las diferencias que tenemos nosotros de modelos que tenemos que trabajar. Hay modelos que benefician al desarrollo y a la, de nuestras provincias, de nuestro país, y hay otros que no son tan exitosos y que en definitiva son simplemente para concentrar la riqueza. En eso deberíamos trabajar y en eso deberíamos poner todos nuestros esfuerzos. Si nosotros llegáramos a la próxima semana, que creo que es el miércoles la sesión, a trabajar sobre esta situación que mejora la calidad de vida de los argentinos, creo que nosotros le estaríamos dando un ejemplo muy importante como ciudadanos que en este momento ocupamos una representación determinada en el contexto nacional, que podría sentirse orgulloso cualquiera de nuestros comprovincianos o con compatriotas. Diputado, dentro de esa sesión es posible que esté, como decía Martín, mi compañero, el proyecto de consenso fiscal. Usted representa una de las provincias donde gobiernan hace varios periodos como oficialismo. ¿Qué significa ese consenso fiscal? ¿En qué impacta en la política interna de la provincia? Una característica. Nosotros, nuestra provincia, nosotros asumimos la conducción de la provincia en el año 2005. Lo hizo el gobernador de la provincia, el actual gobernador de la provincia, el doctor Zamora, con un intervalo que tuvo la doctora Abdala. Yo le puedo decir algo que para nosotros es importante. Santiago del Estero, a partir de ese momento, logró vencer la resignación que había en nuestra provincia, porque es una cuestión también cultural. Nuestra grave o gran derrota es la derrota cultural que tuvimos en este país. Y rompimos esa situación que se vivía de resignación. Antes nos decían a nosotros que debíamos conformarnos con lo posible. Y nosotros dijimos, no es posible que nosotros pensemos de esta forma. Vamos a ver, no es que vamos a conformarnos con lo posible, sino que vamos a hacer posible lo que queremos y lo que creemos. Y entonces empezamos a pensar que creíamos que había necesidad de desarrollo. Mira, hay un discurso del gobernador de Santiago del Estero que yo le tomo un párrafo que me parece trascendente porque hace a la impronta que deben tener las provincias. Decía el doctor Zamora en esos tiempos que de nada valen las rutas si no transita la producción, de nada valen las escuelas si no hay educación, de nada valen los hospitales si no tenemos salud, de nada valen las viviendas si no hay hombres dignos que la puedan habitar. Y para que haya hombres dignos, nosotros necesitamos que haya una moral política que le permita generar o producir o lograr esa dignidad. Y para eso que tengamos dignidad es la posibilidad que tienen también los pueblos de progresar, de mejorar y de tener un gran desarrollo local. Para eso empezamos a trabajar en varios aspectos, fundamentalmente en lo que es rutas, lo que es electricidad, lo que es fibra óptica, lo que es la producción y por supuesto lo que significa todo lo importante que es la vivienda, porque era necesario, el déficit de vivienda era muy, muy importante. Se hicieron más de 28.000 viviendas en estos últimos tiempos con respecto a todas las necesidades, y todavía sigue habiendo necesidades, por supuesto, es lógico que va a haber. Venimos de un atraso en ese aspecto muy importante, por lo tanto tratamos de mejorar y de acelerar todos estos procesos. Pero a la vez tenemos desafíos, tenemos agendas. Nos ha tocado la pandemia. Durante la pandemia, atendiendo además la pandemia, también se estaba trabajando sobre lo que es una agenda de futuro. Y esa agenda de futuro conlleva a trabajar sobre temas muy importantes como es, por supuesto, el desarrollo, la producción, la economía del conocimiento, lo que es la política de género, etcétera, etcétera. Y por otro lado,
el gobernador también tuvo, o el gobierno provincial tuvo la idea de generar a partir del deporte una opción turística muy importante que generó que tuviéramos, por un lado, un autódromo en Termas del Río que tiene un movimiento muy importante durante todo el año para mejorar el ingreso de personas o de turistas durante todos los fines de semana, con el propósito de también incorporar divisas a nuestro país, pero especialmente lograr mayores ingresos Muy bien. al comercio y a la industria de nuestra provincia. Muy bien. Diputado, le agradecemos su gentileza. Hasta aquí llegamos. Hablamos un rato de historia, otro rato del presente. Gracias y bueno, hasta cualquier momento. Siempre la historia con el presente. Téngala en cuenta, no la separe. Exactamente. Son 200 años, no son 150 como decían ayer. Exactamente. Son 200 años ya que venimos nosotros con la autonomía provincial, que desde 1820 al 2020. ¿no? Muy bien. Diputado, gracias. Hasta cualquier momento. Buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, estamos aquí en el análisis. Enseguida vamos con Sofi, pero para después tengo, señor Bravo y señor Marco, un tema que cuando uno lo escucha a este diputado, lo que ve es que crecen desde el pie estos modelos provinciales donde dirigentes políticos se quedan con todo. Digo, estoy anotando. Uno es Gerardo Zamora, que va por el tercer mandato y no hay oposición visible. Ni hablar de San Luis, ni hablar del fenómeno Misiones y ahora el fenómeno Río Negro también, ¿no? Que son todos gobiernos provinciales. Algunos había habido algún matrimonio peronista radical como en Santiago del Estero, como en Misiones, en Juntos Somos Río Negro, un partido provincial. En Neuquén San Luis, también, ¿no? muy Sí. instalados. ¿Cómo? Neuquén también. Sí, claro, Otro ese es el padre de todo, claro. Otro partido provincial. El MPN, sí, esos son. Los APAC son los referentes de todos ellos. A lo que es la conducción de Gerardo Zamora en Santiago, le agrego un detalle. Tiene la presidencia provisional del Senado, la tuvo los últimos años de Cristina Fernández de Kirchner, presidenta, y la tuvo los 4 años o la va a tener, la tiene hace 3 años del mandato del Alberto Fernández. Es decir, es muy fuerte también en el Senado, porque por una cuestión también interna, casi que maneja las 3 senadurías. Claro, exactamente. Claro, te pasa, tienen controlado la oposición y el oficialismo. Hace poco hubo elecciones, también para agregar un dato, de intendencias, y salvo una, ganó el Frente Cívico de Zamora, ganó todas. Es que en Misiones tuvieron algún susto, pero cuando vos sumás peronistas y radicales no te queda nada. Sí, Rovira tuvo un susto ahí en la primera presidencia de Néstor, ¿no? Exactamente. No, ahí lo que pasó fue que Rovira, que es el hombre del poder, reelección. Rovira tuvo que no ser habilitado por una candidatura porque iba por la tercera apareció el obispo Piña le ganó y a partir de ahí, fueron alternando los gobernadores, pero el poder real es Rovira, que hasta donde sé es el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones, pero es el factotum del matrimonio de peronistas y radicales, como Maurice Clos, por ejemplo, que era un hombre del radicalismo y devino en gobernador peronista en Misiones. Sí. Muy bien, presentación y vamos con Sofi Reymundes. A ver. Hola Pato, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, también saludo a Martín y a Marcos. Como le estaban adelantando, estamos trabajando en vivo desde nuestro Palacio Legislativo porque dentro del Salón de Conferencias Delia Parodi, que está a mis espaldas, acaba de comenzar un conversatorio y una charla también virtual en el que se están debatiendo temas muy importantes en lo que respecta a la agenda feminista, porque la diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, la necochense Jimena López, presentó un proyecto de ley en relación a la prestación alimentaria básica parental que establece en principio 2 cuestiones. En primer lugar, que se cree un registro nacional de los deudores alimentarios y en segundo lugar, que las cuotas alimentarias sean descontadas de los empleos formales que tengan estos deudores, porque solamente una de cada 4 mujeres que no convive con el padre de sus hijos
hijos recibe la determinada cuota alimentaria que le corresponde, y estos datos se descontarían o estarían haciendo referencia a la canasta básica universal. Esta es la segunda parte de la visibilización que se le está dando a este proyecto de ley de la diputada nacional, porque la primera se dio por redes sociales, por su cuenta oficial de Instagram, en donde hizo un vivo con Luciana Pecker, una reconocida periodista y activista feminista que también es compañera nuestra en DTV, en la que estuvieron discutiendo estos temas tan importantes para, bueno, conseguir más derechos para las mujeres y las madres que no tienen una ayuda económica, que es lo que corresponde por parte de los padres de sus hijas e hijos y también adolescentes. Y en esta charla, que también se está transmitiendo por el canal de YouTube de la Dirección General de Mujeres y Diversidad, está presente obviamente la directora de este departamento, Gisela Manero, también Laura Canigia por el Departamento de Igualdad, la titular de AISA, Malena Galmarini, y la diputada Jimena López también está acompañada de otras compañeras de su banca como Carolina Yutrovic y Mónica Macha, que van a hablar seguramente sobre este tema, porque obviamente tienen mucha vinculación con la temática en relación a seguir esto que comentaba recién, consiguiendo derechos para todas las mujeres de la República Argentina. Así que acá nos quedamos trabajando y después luego tendremos la palabra de Jimena. Sí, ahora te hago una consulta porque creo que acá hay por lo menos dos problemas que son los siguientes. Primero, en el tema de cuando se fija la cuota alimentaria, es un gravísimo inconveniente el tema de la inflación. Sí. Porque vos no estás reactualizando en un acuerdo, que generalmente es un acuerdo de partes, no estás actualizando la cuota alimentaria cada mes. La actualizás y presuntamente, si hubiese estabilidad, es para 1 año, 2 años. El tema es que acá, con 80% de inflación anual, al cabo de 1 año perdiste el 80% y al cabo de 6 meses el 50%. Y ahí no tenés posibilidad. Es un problema muy concreto que la ley es muy complejo que te lo solucione. Y el segundo tema, en una Argentina donde vos tenés un 50% de informalidad, ¿a dónde va la madre a buscar cuando el padre no tiene una relación laboral en blanco, que hoy en la Argentina se da en algunos casos? Y cuando se da, muchas veces, en connivencia con la empresa, lo que aparece en el blanco, para no perjudicarlo, es menos de lo que recibe y él paga sobre el blanco. No sé si estas cuestiones son abordadas. ¿Sabes algo, Sofi? ¿O lo preguntamos después? Seguramente se lo vamos a consultar a la diputada Jimena López, porque lo que plantea ella en su proyecto, en primer lugar, va dirigido a todos los trabajadores formales, ¿no? Como bien lo estabas diciendo vos, Pato, todos los que estén registrados. Por eso la creación de este régimen o este registro de deudores a nivel nacional, y que directamente se le descuente de las diferentes empresas en las que trabajen el importe que está destinado a la cuota alimentaria, teniendo en cuenta la canasta básica, pero obviamente tiene que estar contemplada el altísimo porcentaje de la inflación. Sin ir más lejos, el mes pasado tuvimos un 7,4% que pulveriza todos los imposible solucionarlo. Debería haber una cuota que es complicada, porque tampoco al trabajador le aumentan el salario en la medida que aumenta la inflación. Así que es un tema muy complicado. Sí. Sí, exactamente. Y el proyecto está apuntado específicamente a las poblaciones más vulnerables, ¿no? A las mujeres que no tienen los recursos para poder acceder a la justicia, para pedir que se cumpla con esta cuota alimentaria. El Instituto de Políticas de Crecimiento para la Equidad y la Igualdad dio a conocer unos datos que son realmente muy alarmantes, porque solamente 1 de cada 4 mujeres recibe esta cuota alimentaria que necesita para el desarrollo de sus hijos, hijas y adolescentes, y además solamente 1 de cada 4 mujeres puede acceder a un sistema judicial para poder reclamar por vías legales que se les dé esta cuota alimentaria. Vamos a ver qué es lo que propone en profundidad el proyecto con los trabajadores informales, ¿no? Aquellos que no están registrados y que tampoco cumplen con esta cuota alimentaria, porque sin ir más lejos, hace unos meses, aproximadamente 2 meses,
una iniciativa tuvo muchísima resonancia en relación a este tema, que era el impedimento del ingreso al club de fútbol de una persona que era deudora de una cuota alimentaria, y esto un poco, bueno, sirvió como puntapié inicial para tomar algunas medidas que puedan fomentar o que puedan presionar para que los deudores cumplan con su deber, que es dar el porcentaje correspondiente a sus hijos, ¿no? Y obviamente a las madres de sus hijos, para que se puedan desarrollar en la educación y en la salud fundamentalmente, pero para que puedan tener los alimentos básicos también, porque la cuota que se da no es un alto porcentaje, depende obviamente del caso, pero bueno, este ejemplo puntualmente sirvió como para poner este tema en la mesa y seguir discutiendo sobre obviamente las responsabilidades que hay que cumplir y cuáles son las vías más eficientes para que esto realmente se haga realidad. Sí, en un marco de bajísimos salarios es muy complicado. Acá hay salarios de 200, 300 dólares. Pagar la cuota debe ser una obligación paternal y moral esencial. Pero cobras 200 dólares, 300 dólares, te fuiste de tu casa, tenés que alquilar otro departamento, tenés que pagar y no trabajás en blanco. La instrumentación es difícil, muy difícil. Y pagan los chicos, obviamente. Exactamente. Bueno, estamos con el señor Martín Bravo. Martín Bravo, Ley de Transparencia Sindical. Bravo, a ver. Sí, así es, Pato. Este es un proyecto que se presentó la semana pasada. Lo presentó María Eugenia Vidal. Tiene la firma de Cristian Ritondo, que es el jefe de bloque del PRO, otros diputados de ese bloque y de otros miembros del interbloque como Rodrigo de Loredo, presidente del bloque de Evolución, Juan López de la Coalición Cívica, Ricardo López Murphy, entre otros. El proyecto plantea dos ejes básicos. El primero es la modificación del artículo 17 de la ley 23.551, es la ley de asociaciones sindicales. El primer cambio importante es para que los mandatos no puedan exceder los 4 años, teniendo derecho a ser reelegidos por una única vez. Lo que plantea Vidal al difundir el proyecto, ahora lo vamos a ver, es que los mandatos de los sindicalistas, de los principales sindicalistas del país, bueno, vienen de la década del 80, totalmente, la década del 90, y en este caso, bueno, Vidal lo fija el mandato por, 8 años, 4 años con una reelección, ¿no? Vamos a la próxima placa, a ver. Que fija algunos puntos como para evitar las trampas, las picardías que pasaron, por ejemplo, cuando se limitaron las reelecciones a los intendentes. Pensé en eso. Así que tiene una experiencia. El mandato será considerado como tal al transcurrir un año de ejercicio, en este caso, para evitar las licencias, ¿no? Que el sindicalista se tome una licencia un tiempo antes de la próxima elección y no cuente como mandato. Y otra es que el mandato en curso al momento de la sanción de esta ley es considerado como el primero, que también fue una discusión importante de los intendentes bonaerenses, que muchos ahora pueden presentarse porque no se toma ese mandato en el momento de que se sancionó. Esto es difícil y polémico, y puede llegar a abrir debate del tema de la retroactividad de la norma. Digamos, porque eso es lo que se ataja. No, puede ser a partir de algún momento, claro, debe ser a partir de ahora, no puede ser retroactivo esto, ¿no? Y bueno, pero ahí está diciendo que se considera ya el primer mandato el que está vigente actualmente. Claro, la discusión es cierto. Los que van a plantear eso probablemente van a decir, bueno, no, si se inició el mandato antes, se puede considerar como retroactivo, y ella dice no, porque bueno, es el mandato en el que se sancionó la ley. Bueno, esa es una discusión. Eso no estaba tan explícito en la ley de los intendentes, ahora ella lo que hace es agregarlo acá. Claro. Después, bueno, puede haber una discusión en la justicia. Y puede volver para atrás la sanción, como pasó en Provincia de Buenos Aires. Y el otro eje es la modificación del artículo 18 sobre los requisitos para integrar los órganos directivos. Esto, más allá del plazo, tiene que ver con las declaraciones juradas. El Ministerio de Trabajo va a tener una copia autenticada de la declaración jurada. Vamos a verlo en la próxima placa. Dice que los sindicalistas van a tener que presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los 30 días hábiles desde la asunción de su cargo y actualizar la información anualmente hasta que terminen, ¿no? Esta declaración sí debe contener, es bastante específico, bienes, capital invertido en títulos, acciones, depósitos en bancos,
dinero en efectivo, datos de caja de seguridad, bastante exhaustivo, ¿no? Tarjetas de crédito, ingresos y egresos anuales por trabajo, rentas o sistemas previsionales, y también especifica que tienen que ser los bienes propios, los de su cónyuge, conviviente y los hijos menores. O sea, es un amplio espectro de toda la familia. Y esto incluye, también el proyecto lo que hace es incluir las declaraciones juradas como requisito para obtener la personería, en el caso de los gremios, y el incumplimiento es motivo de suspensión de esa personería o directamente de intervención del gremio. Ahí es polémico lo de la intervención, Sí. porque pasó mucho, pasó Sí. en un par de sindicatos durante el gobierno de Cambiemos y fue para discusión con el peronismo, ¿no? Yo recuerdo que hubo una normativa bastante similar a esto, o alguien del sindicalismo que era parte del Frente de Todos que presentó alguna vez un proyecto parecido por el tema de la democracia sindical, que fue Facundo Moyano, que después se terminó yendo, renunció a su banca, Sí, ¿no? para Dentro del limitar Frente de los Todos. mandatos. Para limitar los mandatos. Algunos datos. En los sí. fundamentos lo que dice es que María Eugenia Vidal cita encuestas que ubican en torno al 80% el rechazo a los sindicalistas por la presunta corrupción y el enriquecimiento ilícito. Eso es uno de los fundamentos. Y después, en la difusión del proyecto, decíamos, lo que hicieron fue una campaña de asociar la fecha de inicio de asunción de los sindicalistas a algunas cuestiones así bastante emblemáticas de esos años. Por ejemplo, en el 85, cuando asumió Barrio Nuevo, Luis Barrio Nuevo en Gastronómicos, ahí se estrenaba la película Volver al Futuro. En 1987 los Simpson aparecían y ahí Hugo Moyano, ¿no?, asumía en Camioneros. Sí. Y en el 2004 Baradel, en Suteba, ahí se iniciaba Facebook. Lo que dice el peronismo, esto que decía Marcos, bueno, este proyecto, en caso de avanzar, de discutirse, va a generar bastante polémica. Una de las primeras cuestiones que argumentó el oficialismo, el peronismo, es, bueno, ¿por qué va Juntos por el Cambio con estos requisitos a los sindicalistas y, por ejemplo, no a los integrantes de las cámaras empresarias, que también pueden tener muchos años, muchos en el cargo? Y escúchame, las autoridades en cuanto al empresarias y los patrimonio dirigentes también, ¿no? gremiales son los mismos en ambos sectores hace 40 años, efectivamente. Claro, Juntos por el Cambio apunta a los sindicatos. Claro. ¿Se terminaste, Flaco? Ahí estamos. Porque a mí, ¿sabés qué me despierta esto? Lo que yo nunca termino de comprender es, o de no estar de acuerdo, es con el sector con el cual vos iniciás este tipo de proyecto. Porque digo, mira, yo lo estaba escuchando muy atentamente a Bravo, ¿no? Vos tenés, hoy por hoy tendrías un poder ejecutivo donde obviamente te tienen que reelegir cada 4 años y estás expuesto al voto popular. El presidente, ¿no? No, el presidente, los gobernadores, los intendentes, todo. Sí, claro. El Poder Ejecutivo te tiene que estar eligiendo. Puede ser que tengas en algún caso una reelección, pero tenés cada 4 años y cada 2 también tenés otro testimonio que la gente dice, mira, va bien o va mal lo que haces. Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo, cada 4 años también te dicen, che, hiciste bien las cosas, te quedas, la hiciste mal y te vas. Cada 2 años se expone las mayorías. Exactamente. Digo, ahora se iría con los gremios. Y lo que me hace ruido es que si vos tenés condicionamientos entendibles para los gremios, para el Poder Ejecutivo y para el Poder Legislativo, ¿sabés qué me hace mucho ruido? Vas a ir que los cargos de la justicia sean de por vida. ¿Por qué un fiscal Pero no son de por vida. ¿Cómo no? Y los jueces de la Corte deberían renunciar a los 75 años, no jubilarse. Bueno, a ver, bueno, los fiscales arrancan a la edad que arrancan y son cargos de por vida. Sí. La verdad, no me termina, porque el tema es que los años... De por vida, mientras cumplan sus funciones, están sujetos... Bueno, sí, Marcos, obviamente. Pero Marcos, a ver, el Poder Ejecutivo, el gremio, a lo que voy yo es por qué vos ¿por qué no hay un marco de equidad más global? ¿Por qué no planteamos lo de los gremios y planteemos fiscales por 10 años o integrantes de la Corte por 10 años? Porque los años no es gratuito. Vos te quedás ahí, sabés que tu poder es por vida y hay una consolidación de poder que lo vas construyendo con los años. No es lo mismo el poder de un dirigente gremial con 4 años que con 20. Claro. No es lo mismo. El que llega sabe que no se va por 20 años. Tenés un poder ejecutivo que cambia, un legislativo que cambia, gremios que cambian. El poder empresario no se modifica y el poder judicial tampoco.
¿Qué te genera? Tengo una sociedad que no es una sociedad justa ni equitativa. La rendición de cuentas con el patrimonio también, ¿no? Lo mismo. Más allá de la duración de los mandatos, la rendición de cuentas con el patrimonio, lo mismo, ¿no? También, claro, vos no sabés nunca el patrimonio de ningún fiscal, un juez, un camarista, no conocés ninguno. El Poder Legislativo y el Ejecutivo sí, ¿no? Pero claro, exactamente. Hay una disparidad clara. Porque eso es lo que yo di, la verdad digo, pero ¿por qué está bien? Empecé eso. Yo creo que, la verdad, los dirigentes gremiales tienen para cuestionarlo. Tenés un libro o varios libros para hacer, no es el caso. Pero me parece que la mirada es una mirada donde, en todo caso, se debilitan a sectores que tienen que convivir con otros poderes muy fuertes. Eso es lo que me parece, pero bueno. Digo, pues podríamos discutir lo de los gremios y una reforma judicial, que es palabra... prohibida. Exactamente, pero bueno, qué sé yo. Y después, ¿sabés qué pasa con el...? Yo, la verdad... lo que pasa con los dirigentes gremiales es que en algunos casos, a través de los años, se conforman personalidades muy particulares que no son fáciles de reemplazar, me parece también, ¿no? No es fácil que vos encuentres un dirigente gremial que reemplace a un tipo como, te puede gustar o no, pero un tipo como Moyano es un tipo muy bancado en su gremio, y convalidado en elecciones, pero bueno. Que incluso, como decía Marcos, también generó disputas dentro del propio peronismo o el oficialismo, el Frente de Todos, entre la CGT, la CTA, claro. Otro tipo de gremios, sí. Es una... Sí, porque en la CTA también pasa lo mismo, porque claro. Lo que pasa en los gremios, yo lo conozco por el caso nuestro, lo que pasa en los gremios cuando vos llegás a ser oficialista y vos tenés el control del padrón, y tenés que hacer las cosas muy mal para perder una elección. Es muy raro. Hace poco perdió Pasa algo parecido en los clubes de fútbol, ¿no? Sí, es mejor lo de los gremios. Los clubes votan 2.000 personas, ¿viste? Pero... Y dependés un poco del resultado. También. Ahí te condiciona ¿no? Pero en la conducción nuestra, hace 30 años, llegó un grupo que dijo, nosotros llegamos porque somos la no burocracia gremial. Bueno, no se fueron nunca más de nuestro gremio, que es un gremio chiquito. Sí, una vez que tenés el padrón es difícil, pero bueno, qué sé yo. Y con los intendentes, ahora claro, es lo que vos contabas de los intendentes, ¿no? Claro, ahora están habilitados a ir por otro Y acá periodo. a lo mejor te aparecen la figura de los hijos en los gremios, que hay mucho hijo. En un montón de gremios hay hijos. Pero lo que pasó con los intendentes es que, y que no está exenta esta discusión en caso de que en algún momento avance y se vote, es que después se vuelve para atrás la misma política. Claro, exactamente, claro. Sí, bueno, pasó en la legislatura de la provincia de Buenos Aires el año pasado. Exactamente. Claro, con un acuerdo que avaló Juntos por el Cambio, una parte por lo menos. Claro, estaba en contra Bullrich, me parece, Patricia, estaba ¿no? en contra Bullrich, Macri. la propia Vidal, que no podía estar a favor. En un momento Mauricio Macri también protestó por el tema, pero igual avanzó, con algunos votos del PRO incluidos, avanzó, porque eso era un interés que compartían todos, el PRO, radicales, peronistas. El tema siempre es el poder, ¿no? Y cómo te posicionás vos, digo, y cuáles son las herramientas que tenés. Y yo me imagino que... gremial, poder económico, siendo poder oficialismo y si tiene buena sintonía con la conducción gremial del momento, digamos, si tenés una conducción gremial que no te está enfrentando... Como ahora. Como ahora, pero como la CGT también en los primeros años de Macri tampoco... efectivamente. Tampoco fue muy conflictiva. No. Digamos, ahí tampoco había mucho interés. Vos decís que si la convivencia es buena, esto no funciona, decís vos. Yo creo que estas cosas se presentan normalmente desde la oposición. Tenés razón, sí, claro. Ahora, tenemos que ir a la ley Mucci, ¿no? Claro. Que perdió por un voto en el Senado. Con los Zapac. Que le votó en contra fue Zapac. Mirá, ahí vamos al MPN. Claro. El MPN. senador Elías Zapac efectivamente fue el que votó en contra. Era un escenario muy parejo, se había votado en diputados y en el Senado ya había mayoría peronista, pero creían, porque el ministro de Trabajo era Mucci. Claro. Representó la ley. Ahí el sindicalismo venía bastante golpeado, sí, por su etapa en la dictadura. Era como Alfonsín creía que era el momento ideal como para avanzar con una reforma. Bueno, fue uno de los primeros grandes golpes. Y porque además era el peronismo que había perdido, porque había mucho dirigente gremial derredor a lo que era Ítalo Luder. Estaba Herminio, estaba Fito Ponce, estaba Diego Ibáñez. Había mucha dirigencia gremial que ocupaba cargos expectantes. Entonces dijeron, bueno, perdieron y vamos. Y Zapac era un hombre que, bueno, arranca en Neuquén en el 60, pero de origen peronista. Tanto Elías como Felipe. Sí, exactamente. Sí. Ahí tuvo que renunciar el ministro Mucci y lo reemplazó Casela, ¿no?
Vino Casella y después viene el padre del diputado Tonelli, viene Ideler Tonelli después. Mirá. Exactamente, sí. Estoy totalmente afuera de toda esta discusión. No, por eso, bueno, pero era un hombre del desarrollismo, Tonelli padre. Efectivamente, va Casella, que después es candidato a gobernador contra Cafiero, en el 87. Claro. Bueno, Marquitos. Cerrando. Sí, arrancamos con Ibarra y con Bernabé Arauz, cerrando, así que... Bueno, para cerrar un poco este programa, lo que comentamos, la posibilidad de que la semana que viene, el día 31 de agosto, el oficialismo termine convocando en las próximas horas alguna sesión. Lo dijo Miguel Bassi un poco desde la oposición, también esperan que eso suceda. ¿Sí? Mirá, y dijo que él no esperaba una sesión complicada y están de acuerdo en algunos de los proyectos que están planteados como posibles. Comisiones tenemos solamente convocada una para la semana que viene. Y el día jueves, es decir, sería después de... Yo, con el tema del pedido de juicio político y las denuncias, que sea tranquila, tendrían que ojalá pase, pero no me parece lo más factible. Por más, tal cual, por más que sea sesión especial, que esté como encapsulado el temario, igual por las cuestiones de privilegio, ¿no? Claro. Lo viene resolviendo de una manera bastante ordenada últimamente, que es, bueno, dejamos unos minutos para consideraciones políticas, terapia, catarsis. Una especie de terapia grupal y luego avanza el temario. Sí. Lo que pasa que una vez, esto duró, ¿te acordás? Hubo 6 horas de catarsis, que ahora dice que van después, pero bueno. Nos tenemos que ir, terminó la psicología. Señor Martín Bravo, un gusto, nos estamos reencontrando en cualquier momento. Igualmente. Señor Marco Giorgetti, hasta la próxima. Hasta la próxima. Enseguida Amanda Alma y nosotros volvemos en cualquier momento. Buenas tardes. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Si usaste estos juguetes